tardes, alumnos. Vamos a retomar entonces las clases teóricas después de haber hecho dos clases por Zoom con repaso de los temas ya abordados. Y retomando entonces la unidad 2, ahora comenzamos con impresionismo. Vale aclarar que en el último teórico habíamos trabajado el concepto de modernidad y lo habíamos ubicado a Manet como el primer artista moderno para muchos de los historiadores, teóricos y críticos de arte, tanto contemporáneos como a lo largo de la historia del arte del siglo XIX y siglo XX, que han tomado a Manet entonces como este artista clave en el siglo XIX. Pero queremos acá retomar también a Manet en función de los distintos estilos que estuvimos viendo. El último que habíamos visto hacia mediados del siglo XIX era el realismo, y sin dudas Manet había estado vinculado con la estética realista, y algunas de sus obras, si bien no tienen ese realismo objetivista que se esperaba de muchos de los artistas que abordaran la cuestión realista y la cuestión social. En el caso de Manet, este realismo ya estaba muy influido por sus intereses respecto del lenguaje, pero sin dudas que muchas de las obras de Manet, incluso aquellas en las que él se retomaba maestros de la historia del arte anteriores, en los siglos anteriores, están revisados desde estos intereses que va a tener sobre los modos de representación, estas primeras ideas de pasar de espacios o de planos de oscuridad en forma directa a planos de luz, de manera que no hubiera una gradación, y que lleva justamente al achatamiento de las figuras, a la planitud de las figuras, a la falta de volumen que vemos en la Olimpia, que se puede ver acá sobre el balcón. Están un poco más vinculados a una estética realista que a lo que va a ser el movimiento que lo va a suceder, que es el impresionismo, del cual Manet también es considerado como uno de los padres. Es decir, Manet se ubicaría entonces como un puente entre el realismo y el impresionismo. Este impresionismo, que nosotros vamos a ir viendo en sucesivos videitos, porque es un movimiento bastante extenso, que de hecho siempre tomamos 2 clases enteras para su desarrollo, que tiene algunos caracteres que podemos mencionar ahora y que vamos a ir desarrollando luego en las imágenes que están en este Power, pero también en las que vamos a ver en otros ejemplos más adelante. En oposición a la objetividad y a lo eterno y perenne que suponía una estética realista, el impresionismo presupone un predominio de la sensación, y también por ello una visión particular y subjetiva. Cuando hablamos de un predominio de la sensación, estamos hablando de un predominio de los sentidos, y particularmente del sentido de la visión, pero también que esa visión no es una visión objetiva, sino que es una visión que depende del espectador, pero particularmente depende también de los momentos en que el artista se enfrenta al objeto que quiere reflejar en su obra. Y en ese sentido, uno de los elementos que va a incorporar el impresionismo, que habíamos mencionado ya en los artistas de la escuela de Barbizon, es el trabajo al aire libre. Ustedes tienen acá prácticamente un manifiesto de lo que es la pintura impresionista en la obra de Manet, donde él lo retrata a Monet, otro de los artistas centrales en el impresionismo, incluso de una obra de él, Impresión Sol Naciente, le da el nombre al grupo y al movimiento impresionista. Manet lo retrata a Monet en su estudio flotante. Esta cuestión de pintar al aire libre suponía un cambio en los modos de producción de la obra pictórica, porque antes el artista podía hacer su boceto al aire libre, pero lo culminaba tras largos trabajos en el taller. Por el contrario, el artista impresionista, que busca la captación del instante, de lo fugitivo, de lo fugaz, de aquello que cambia en la naturaleza, le intenta captar ese instante justamente en el mismo espacio natural. Entonces acá lo estamos viendo a Monet en su estudio flotante, realizando una obra al aire libre que es iniciada y concluida al aire libre.
Por otro lado, el valor de la luz, y acá también en la misma obra de Monet, pero en la misma obra de Manet que lo retrata a Monet, como en la siguiente, donde vemos la catedral de Rouen en distintos momentos del día, lo que el artista impresionista busca captar y que para muchos es el verdadero tema del impresionismo es la luz. La manera en que la luz influye sobre los objetos y cómo un objeto, como estamos viendo en la catedral de Rouen, se transforma o asume distintas características de acuerdo a la influencia de la luz sobre el mismo. Por eso es que a los impresionistas les interesa mucho los fenómenos atmosféricos, porque los fenómenos atmosféricos, la nieve, el humo, la niebla, influyen sobre el objeto que va a ser representado, porque tamizan o son de algún modo condicionantes de los modos en que la luz llega a ese objeto. También por eso les interesan mucho las marinas, el agua particularmente, las inundaciones, por ejemplo, porque es en esta movilidad del agua donde la luz tiene distintos impactos y donde pueden captar esa fluidez. Sin dudas que el lenguaje formal entonces también va a ser muy particular en el caso del impresionismo. Vemos una pincelada fragmentada donde desaparece particularmente la figura contorno, es decir, desaparece esa línea que va dibujando claramente la figura, y hay una importancia de esa pincelada corta, fragmentada, en algunos casos en forma de cuña más cortita, en otros pueden ser más largos, y también podemos ver cómo alternan muchas veces distintos tipos de pincelada. Se abandona directamente el claroscuro. El claroscuro, recuerdan que era la técnica que le permitía pasar de espacios de sombras a espacios de mayor luminosidad y que le permitía lograr mayor volumen a las figuras. Hay muchas veces un uso de la perspectiva por disminución de tintes y tonos particularmente, y es en ese sentido que los colores van a ser, y las leyes del color que los artistas impresionistas van a aplicar prácticamente de manera inconsciente, no todavía de modo científico, van a ser influencias centrales al momento del desarrollo de este movimiento. El impacto que la fotografía va a tener en el impresionismo también va a ser central, tanto en la captación del encuadre como en la captación de lo mutable. Ustedes acá están viendo una imagen fotográfica del contexto, de este mismo contexto de producción del impresionismo, donde vemos que justamente la técnica fotográfica hacía que el movimiento fuera obtenido como pequeñas manchas, y son estas mismas manchas de color, o manchas negras o manchas de color, depende del caso, las que vamos a encontrar en las obras impresionistas. El tema del negro, el negro también es una cuestión significativa porque desaparece la sombra negra y la sombra va a ser de color. Es algo a tener en cuenta también en cuanto al lenguaje formal. Y cuando decimos la influencia de la fotografía, también se da en esta captación del encuadre que la fotografía le permitía, y que hacía que muchas veces los artistas se valieran de las fotografías como recurso, como estamos viendo en esta imagen de Degas, donde Degas utiliza la fotografía para tomar el conjunto de figuras que está queriendo construir desde distintos puntos de visión y posteriormente las sintetiza en una sola obra. Y por otro lado, otra característica significativa es la influencia de las estampas japonesas en el impresionismo. Las estampas japonesas que habían entrado a Francia en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente después de 1860, y que tienen esta característica de la planitud, de trabajar los planos de color, o de no trabajar obviamente los volúmenes y no trabajar la tercera dimensión. Va a ser resignificada particularmente por Manet y después por varios artistas impresionistas,
Ustedes acá están viendo un retrato de Émile Zola que hace Manet, donde aparece en el fondo esta estampa japonesa y también aparece esa ventana que tiene unos dibujos que remiten también a la iconografía de la estampa japonesa. Y en ese retrato de Solá, Manet también incorpora una resignificación de la Olimpia dentro del mismo contexto de la obra. El último aspecto que nos queda pendiente entonces de la temática impresionista es la temática impresionista. ¿Cuáles son los temas centrales? Que los vamos a trabajar en otro videíto porque también están vinculados con todo el contexto de época en el que los impresionistas, que pueden ser entendidos tanto como un estilo como por un grupo, porque en realidad en este caso sí hubo un grupo impresionista, un grupo de artistas que se nuclearon y organizaron exposiciones conjuntas, exposiciones por fuera de los salones y del sistema del sistema académico francés. Incluso la primera exposición la realizan en el taller fotográfico de Nadar, lo que también da cuenta de la relación entre los pintores impresionistas y los fotógrafos, siendo Nadar uno de los principales fotógrafos retratistas de París en esta época de la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a continuar entonces luego con otro video en la próxima clase.